información informativa. Hay una gran amenaza y la iglesia de Jesucristo necesita orar, llorar, gemir ante la presencia de Dios. Es el tiempo, se avecinan momentos difíciles, momentos aún más críticos de los que hemos vivido hasta ahora. Oramos para que tu misericordia sea sobre el país. Viva tu obra en medio de los tiempos. Dios les bendiga, mis amados hermanos, Dios les guarde. Es un placer estar acá nuevamente con ustedes en esta noche de la hora mundial de intercesión. Durante el último año hemos experimentado sentimientos que creo que la mayoría de nosotros jamás ni siquiera nos imaginamos que atravesaríamos o que sentiríamos estas sensaciones relacionadas al mundo, a la realidad del mundo, a la realidad actual, a la crisis que estamos experimentando como ciudadanos de este hermoso planeta. Desgraciadamente, pareciera que estamos o que nos encontramos en un momento crítico de la historia. Para muchos, simple y llanamente, hablar de esta manera significaría o significa el ser un profeta del desastre ante la realidad ya bastante terrible que estamos experimentando, que estamos viendo cada uno de nosotros. He tenido la oportunidad de conversar con diferentes personas a diferentes niveles y me doy cuenta que en todas partes y a todos los niveles la percepción de la situación es muy similar, incluyendo, oiga, cuando nos enfrentamos a esos cambios de mentalidad dentro del área política, dentro del área religiosa, etcétera, etcétera, etcétera. La crisis que estamos experimentando es bastante dura, bastante acentuada, bastante difícil. Desgraciadamente, las noticias que hoy vamos a discutir no son alentadoras. Y me gustaría comenzar por una sección del capítulo 24 del libro de Mateo que identifica un momento dentro de todo este punto clave de la historia, y me refiero a los versículos 9 y 10 del capítulo 24 del libro de Mateo, que dicen exactamente a la letra de la forma siguiente: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. El versículo 10 dice así: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Quisiera invitarle a ver estas imágenes que vamos a ver a continuación, y vamos a hablar un poquito acerca de lo que está sucediendo al respecto, no solamente en Canadá, de donde son originalmente estas imágenes, sino también acá, dentro de los Estados Unidos de Norteamérica. Vamos a ver. 22 de enero del 2021, el Tribunal Superior de Justicia de Ontario ordenó a Trinity Bible Chapel pagar $83,000 luego de un servicio en el que participaron más de 10 personas. 16 de febrero del 2021, el pastor James Coates es arrestado por realizar servicios de adoración presenciales contra las normas impuestas por el Servicio de Salud de Alberta, Canadá. El gobierno le dijo que sería puesto en libertad si obedece la orden de no predicar. El pastor se niega a aceptar las condiciones y sigue en prisión. 3 meses después es liberado, pero las fuerzas de policía toman las instalaciones de la congregación, obligándolos a reunirse de manera clandestina. 3 de abril del 2021, fin de semana de la Pascua, funcionarios del Servicio de Salud y la policía irrumpen en la iglesia Cave of Adullam. El pastor Arthur Pawlowski, enfurecido, los expulsa del edificio. La historia se repite a la semana siguiente. El 8 de mayo, Pawlowski es interceptado y arrestado en vía pública. 1 de mayo, la policía clausura Trinity Bible Chapel por no cumplir con las órdenes de salud. Así como estos casos a lo largo y ancho de Canadá, la iglesia vive días tensos.
mientras el gobierno persigue a los pastores bajo el argumento de que son medidas necesarias por la pandemia. Nosotros hemos recibido, por ejemplo, nos han tocado aquí la puerta de nuestra casa policías ¿cómo se dice? Detectives, ¿no? Preguntándonos, haciendo preguntas de lo que hacemos, quiénes están adentro, qué es lo que estamos haciendo aquí adentro, simplemente porque somos pastores y ellos no quieren saber que estamos teniendo incluso reuniones dentro de la casa. Y ya se ha hablado dentro del Parlamento cosas como, por ejemplo, restringir los en vivos de las congregaciones, restringir lo que se habla, limitar ciertas palabras, no mencionar ciertas palabras que se van a decir o que se dicen usualmente en un live stream o un en vivo. Ya varios pastores se han reunido con funcionarios de alto rango para reclamar su derecho a la libertad de culto. Sin embargo, aseguran que los pasos que tienen que dar deben ser muy prudentes para no llamar la atención de las autoridades. Las imágenes son definitivamente perturbadoras. Ese último pastor, ese último hombre que ustedes ven que la policía lleva allí arrestado de una forma abrupta y por supuesto en contra de su voluntad, es el pastor Pawlowski, creo que lo estoy pronunciando bien. Y este hombre habla acerca de su experiencia en el pasado en la Unión Soviética y critica fuertemente las acciones de la policía en Canadá, quien está sesgando, si se quiere, de una manera bien fuerte, las capacidades de la iglesia cristiana en toda la nación. Las iglesias están teniendo una gran cantidad de limitaciones en todas las diferentes áreas. Los números o la cantidad de personas que pueden asistir a las congregaciones es ínfimo. Y pues este pastor dice cómo ha sentido de forma directa la persecución. También este otro joven pastor que veíamos allí en cámara habla de la misma manera en su experiencia muy particular. Pero me llama la atención, yo vi una entrevista con con el pastor Pawlowski, y él dice que esta misma situación viene corriendo hacia los Estados Unidos y le dice a la iglesia norteamericana: presten atención y hagan algo con urgencia, porque esto va corriendo hacia ustedes. Y permítame decirle lo siguiente, yo no solamente comparto la opinión del pastor Pawlowski, sino que parte de lo que está ocurriendo ahora mismo es que la iglesia cristiana no está prestando atención a lo que está ocurriendo. Oiga, yo sé que cuando hablamos de esta manera, muchos inmediatamente decimos en Venezuela: paran las antenitas. Inmediatamente este tipo de emisiones llama la atención de muchas personas, pero no me tome equivocadamente el comentario que quiero hacer, porque quiero ser muy claro al respecto del momento histórico profético que nosotros estamos viviendo. Los Estados Unidos de Norteamérica es una nación clave en este punto, por ser, si se quiere, la principal nación mundialmente hablando, dentro de muchos sentidos, la principal potencia, no solamente en el área económica hasta ahora, sino dentro del área militar y entre muchos otros aspectos en los que la nación norteamericana definitivamente es cabeza de naciones. Lo que ocurre dentro de los Estados Unidos no solo llama la atención, sino que créame que es bastante importante para el resto de las naciones del mundo. Así que lo que estamos viendo dentro de los Estados Unidos, a nivel del uso de la pandemia y de lo que estamos observando acá en la nación, en lo referente a ese tema en particular, no solamente llama la atención de la iglesia cristiana, sino que nos pone en una profunda alerta. Y muy específicamente por cosas como esta que quiero que ustedes vean
el señor Cuomo, el gobernador del estado de Nueva York, dice que se requerirá la vacuna con el objetivo de poder salir del estado de Nueva York. Incluso habla no solamente de salir, sino también para poder entrar al estado de Nueva York. El segundo artículo, let me see the second one, dice, Cuomo dice que en Nueva York los colegios públicos van a requerir a los estudiantes que se vacunen. Ahora, oiga, porque esto es bien interesante lo que está sucediendo ahora mismo. Yo no estoy hablando de si estoy a favor o en contra de la vacuna. Ese no es el tema y quiero hacerlo bien claro. Ese no es el punto. El punto es que estamos hablando de hacer la vacuna algo obligatorio. Es decir, que si usted no desea vacunarse, pero por X razón usted va a salir, no estoy hablando de salir del país, estoy hablando de salir del estado de Nueva York, usted tendrá como un requerimiento para poder moverse hacia afuera del estado de Nueva York, dentro de la nación norteamericana, usted necesitará estar vacunado. Y para usted poder seguirlos, en el caso de los estudiantes, seguir con sus clases en los colegios públicos, también se requerirá que las personas estén vacunadas. Bueno, opinión con respecto a la vacuna sobran, créame, hay por todas partes a nivel de la red. Sin embargo, ese no es mi punto. Mi punto es la libertad. ¿Hasta qué punto esto sesga la libertad de los ciudadanos y la capacidad de los ciudadanos de tomar decisiones sobre su propio cuerpo, sobre su propia persona? Esto, mis amados hermanos, no solamente es peligroso a nivel de las libertades civiles de cada ciudadano. Me pregunto cuáles serán los próximos pasos dentro de este esfuerzo por lograr la vacunación masiva general dentro de los Estados Unidos. ¿Estaremos las iglesias dentro del contexto de esa obligatoriedad? Bueno, permítame decirle algo. Hay muchas iglesias que ahora mismo están siendo centros de vacunación, mientras que otras iglesias simple y llanamente están, en principio, opuestas a la vacuna o a la vacunación. Sin embargo, el tema dentro de toda esta realidad, recuerde que es la libertad. Y hasta qué punto nosotros podremos, dentro de los Estados Unidos, no ser sesgados en nuestra libertad de culto a través de esto que está sucediendo y que estamos viendo, que parece que está tomando un color que nadie jamás pensó que iba a tomar dentro de la nación de la libertad. Oiga bien, donde la gente o donde el tema esencial a nivel de los principios constitucionales dentro de este país es esencialmente, valga la redundancia, la libertad del ciudadano. ¿Sesga esto nuestras libertades? Desde mi punto de vista, yo creo que sí. Ahora, me gustaría que observáramos un poco más allá, y aunque dentro de un área diferente, algo que yo creo que acota a la realidad de lo que nosotros estamos viviendo en este momento y que nos enfoca un poco de hacia dónde vamos dentro del cúmulo de situaciones que estamos viviendo dentro de los Estados Unidos. Vamos a ver este próximo video rápidamente. From raw material purchases by Berkshire subsidiaries, are you seeing signs of inflation beginning to increase? We're seeing very substantial inflation. It's very interesting. I mean, we're raising prices. People are raising prices to us. It's being accepted. Just every day, they're going up, and it's red hot. I mean, and we weren't expecting it. I mean, all our companies, when they thought when they were allowed to go back to work, you know, they didn't know what was going to happen when they open up, and you know, they can't stop people from buying things,
and we can't deliver them. And they say, well, that's okay, because nobody else can deliver them either, and we'll wait for 3 months. It just kept going, and it keeps going, and it keeps going, and it keeps going. There's more inflation going on than, quite a bit more inflation going on than people would have anticipated. When we look at steel prices, timber prices, any petroleum input, fundamentally there's pressure on those raw materials. I do think something you've touched on, Warren, and it goes really back to the raw materials. There's a scarcity of product right now. El personaje que ustedes vieron ahí es nada más y nada menos que Warren Buffett. Y siendo él justamente uno de los economistas de cabecera dentro de la nación norteamericana, yo creo que la palabra de este caballero vale su peso en oro, definitivamente. Y que una persona como este hombre hable acerca de la inminencia de una caída económica garrafal dentro de los Estados Unidos, yo creo que nos llama profundamente la atención. Cantidades de iglesias todavía no han podido abrir sus puertas, producto de la crisis que se ha presentado a nivel de este virus maligno que ha golpeado al mundo por completo. A nivel de muchos estados todavía hay restricciones. Otros estados ya han abierto sus puertas por completo. Pero la situación ha golpeado a la iglesia grandemente. Las opiniones internamente están absolutamente divididas. Unos hablan a favor de el hecho de que la iglesia esté en este punto, todavía manteniendo cuidados extremos dentro del contexto del virus. Mientras que otros dicen, tenemos que abrir las puertas y tenemos que dar libertad al hecho de que la gente pueda venir a la congregación y escuchar el mensaje de la palabra del Señor. Bueno, las opiniones son divididas. Como también son divididas las opiniones en qué es lo que debemos hacer con respecto a si vacunarnos o no vacunarnos. Pareciera que la percepción de la situación es tan objetivamente diferente entre los variados sectores de la iglesia cristiana dentro de la nación y a nivel mundial incluso, que esto ha generado una brecha entre cantidades de hombres de Dios y sus diferentes opiniones que son obvias a nivel no solamente de lo que se presenta frente a una cámara, sino de lo que se dice, desde un púlpito a nivel público para que la iglesia del Señor lo reciba como parte de la información emitida por diferentes ministerios. Todo esto me llama profundamente la atención, porque ante la realidad de lo que estamos viviendo, el sesgar las libertades civiles presume el hecho de que con amplia posibilidad la iglesia misma, en un momento determinado, no lejano, por lo que se observa, pudiera verse afectada ante la situación mucho más allá del simple hecho del no poder emitir nuestra opinión ante los medios públicos, como ustedes y yo sabemos que objetivamente ya está ocurriendo. ¿Qué es lo próximo que ocurrirá dentro del contexto de lo que estamos observando en el desarrollo de esta pandemia? ¿Qué es lo próximo que nosotros vamos a ver como iglesia? Y estoy hablando de la iglesia cristiana de forma objetiva. En Canadá, ustedes observaron las imágenes. ¿Será que vamos a ver esto dentro de los Estados Unidos sucediendo de manera categórica dentro de la nación norteamericana? ¿Será que tu país será afectado por esta misma realidad? Estamos frente a una persecución de la iglesia cristiana basada en el temor
en el miedo, en el terror que se siente a nuestro alrededor, producto de, bien sea la pandemia o bien sea de los cambios sociales que inequívocamente estamos observando abruptamente que suceden día tras día, detrás de la aprobación de diferentes leyes, no solamente dentro de los Estados Unidos. Parece que el globalismo mundial se está asestando una tremenda victoria en contra de las libertades civiles, suya y mía. Ante tal realidad no queda más que pedir al Señor misericordia y, por supuesto, abrir nuestros ojos ante lo que nosotros estamos observando mundialmente hablando. Iglesia, tenemos que orar por esta realidad. Tenemos que clamar ante el Señor y pedirle a Dios que nos dé sabiduría. Objetivamente quiero decir, en el capítulo 24 de Mateo, observamos una cantidad de señales, pero muchos parecen querer quitar de en medio la señal de una tremenda persecución en contra de la iglesia cristiana en este momento histórico profético. Lamentablemente, como no podemos quitar la realidad de y veréis guerras y rumores de guerras, como no podemos quitar la realidad de toda la situación que ocurrirá a nivel atmosférico, por ejemplo, de los terremotos en diferentes lugares, etcétera, etcétera, tampoco podemos extraer o sustraer, mejor dicho, la realidad de una terrible persecución predicha en ese mismo capítulo. Así que te invito a cerrar conmigo tus ojos y hacer una oración a Dios, pidiendo al Señor misericordia ante esta terrible crisis que inevitablemente parece que se viene sobre nosotros. Padre Celestial, te ruego, Señor, que tengas misericordia hoy. Dios mío, mira, Señor, a tu pueblo, a tu iglesia, Señor, y cómo nosotros, o muchos hoy, no quieren abrir sus ojos ante lo que está sucediendo. Pero Espíritu Santo, permite que el sonar de la trompeta de alerta, de un alerta profético, ante la realidad que viene cabalgando tan rápidamente en contra nuestra, Señor, pueda despertar muchos corazones. Padre Celestial, ayúdanos a que nuestros ojos no se cierren y que aquel que está dormido despierte. Espíritu Santo de Dios, ten misericordia y glorifícate sobre nuestras vidas. No estamos en contra de nadie. Simple y llanamente necesitamos observar, Señor, la realidad de lo que estamos viviendo. Y como se está viviendo en Canadá, Señor, y muchos de estos pastores advierten al pueblo cristiano dentro de los Estados Unidos de la inminencia de una realidad similar dentro de esta nación. Hoy advierto también a otros países, no solamente a los Estados Unidos, de que la misma realidad cabalga hacia las diferentes naciones del mundo entero. La hora, Señor, parece haber llegado y el cumplimiento de esta verdad bíblica parece estar sobre nosotros. Así que ayúdanos, Espíritu de Dios. Amén y amén. Muchas gracias, mis amados hermanos, por haber sido parte hoy de esta hora mundial de intercesión. Gracias a todos los que nos han escrito a través de los diferentes medios y muy esencialmente a través del chat en la noche de hoy. Gracias por haber participado. Espero que el Señor motive nuestros corazones a orar por esta inminente realidad que parece venir sobre nosotros con gran rapidez. El Señor tenga misericordia, mis amados hermanos, y nos ayude a ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, como dice el libro de Efesios. Dios me les bendiga y Dios me les guarde, y será hasta la próxima emisión de la Hora Mundial de Intercesión. Dios te bendiga.